Corona de la Reina Victoria. A pesar de su pequeño tamaño, la corona, una miniatura que tan solo mide 9 centímetros por 10, contiene cerca de 1.200 diamantes. Fue realizada por la joyería Garrard, que tras 160 años al servicio de la familia real británica, dejó de ser la joyería de la corona, ya que Isabel II decidió que había llegado el momento de cambiar. Tiara de las mujeres de la Gran Bretaña y el collar y los pendientes de su coronación. La diadema, también conocida como Granny's Tiara o tiara de la abuelita, fue un regalo de boda de su abuela, la reina María, cuando se casó con el duque de Edimburgo en 1947. Es muy ligera y fácil de llevar. Isabel II la eligió para su coronación en la abadía de Westminster el 2 de junio de 1953. Esta tiara se comisionó para la que sería la reina María para el día de su boda, y se convirtió en símbolo de las mujeres de la corona. Es una de las más representativas de la corona británica, y la que casi todos reconocen como parte de los símbolos de la corona. Esta tiara tenía inicialmente perlas y diamantes de gran tamaño, pero eventualmente las perlas pasaron a otro juego y se mantuvo la imagen clásica de la tiara. Originalmente era coronada con perlas, pero con el tiempo estas serían sustituidas por diamantes. La joya fue regalada por la reina María a su nieta, la princesa Isabel, futura Isabel II, con motivo de su matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia en el año 1947. Tiara Vladimir de la Gran Duquesa María Pavlovna. La tiara Vladimir de la Gran Duquesa María Pavlovna, casada con el Gran Duque Vladimir Alexandrovich de Rusia, es la más conocida y utilizada tiara de la colección real. María Pavlovna, Gran Duquesa de Rusia, nacida Gran Duquesa Mecklemburgo-Schwerin, era una de las grandes coleccionistas de joyas de la corte de los zares. Tía del zar Nicolás II de Rusia, poseía una colección impresionante de joyas, muchas de las cuales fueron compradas tras su muerte por la reina María de Teck el año 1921. Las joyas de la Gran Duquesa serían sacadas por un diplomático sueco del Palacio Vladimirsky en San Petersburgo tras la Revolución de Octubre en 1917 y recuperadas por su propietaria. Las joyas pasaron a su hija, la Gran Duquesa Elena Vladimirovna Romanova, princesa de Grecia, tras la muerte de la Gran Duquesa en el año 1920. La tiara consiste en 15 círculos de diamantes, dentro de los cuales hay engastada una perla en forma de pera, sustituible por una esmeralda en la misma forma en cada círculo. También se ha visto lucirla sin ninguna clase de perlas o esmeraldas. Rubí Burmese es la más moderna de las tiaras de Isabel II, pues data de 1973. Por entonces fue encargada a los joyeros Garrard, con piedras sueltas que fueron regalos de boda, diamantes del Nizam de Hyderabad y rubíes del pueblo de Birmania. Kokoshnik de Rusia. Esta pieza fue realizada en el año 1888 con ocasión de las bodas de plata de los príncipes de Gales, el futuro rey Eduardo VII de Inglaterra y la princesa Alejandra de Dinamarca. La obra fue encargada por Lady Salisbury y fue sufragada por los 365 pares del reino. La joya fue realizada en el taller del prestigioso joyero Garrard. La pieza seguía el estilo de los kokoshniks rusos, unas piezas típicas de las labradoras rusas que la corte de los zares habían transformado en preciosas joyas. Broche Williamson tiene en el centro un diamante de color rosa de 23 quilates que le fue regalado a la reina Isabel por parte del geólogo canadiense John Williamson, que había descubierto una mina de diamantes en Tanzania. Después, esta joya inigualable fue transformada y convertida en un broche con forma de flor por Cartier en el año 1953. La soberana lució esta joya tan especial en las carreras de caballos de Ascot en 2015 y lo combinó con un sombrero rosa pastel. Aguamarinas brasileñas. El collar y los pendientes de este espectacular juego de aguamarinas cuadradas fueron un regalo del presidente y el pueblo de Brasil en 1953 a la reina en el día de su coronación. Posteriormente fue obsequiada también una pulsera a juego y encargó que le hicieran una diadema de aguamarinas para completar la colección.
son unas de sus joyas favoritas. Regalo del gobierno de Sudáfrica. Cuando la soberana cumplió 21 años, le hicieron este regalo tan especial, un impresionante collar y pulsera a juego, compuesto de 21 diamantes de gran tamaño. De hecho, Isabel II se refiere cariñosamente a este conjunto como mis mejores diamantes. Una de las últimas ocasiones en las que se le vio a la reina lucir este magnífico conjunto fue en marzo de 2010, cuando recibió al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y su esposa. Tiara Fringe de Jorge III. Es una de las preferidas de la soberana británica porque tiene un significado muy especial para toda la familia. Puede ser usada también como collar y fue confeccionada para la reina María en 1919 con diamantes pertenecientes a Jorge III. En 1936, María obsequió la tiara a su nuera Isabel, en aquel entonces consorte de Jorge VI. No solo fue la elegida por la reina Isabel para su boda con Felipe de Edimburgo en 1947, sino que su hija, la princesa Ana, también se casó con la preciada diadema en 1973, cuando contrajo matrimonio con el capitán Mark Phillips. La tiara, compuesta por 60 barras verticales, forma un perfecto sol y fue creada en 1830. Corona de Estado. Es una corona abierta adornada por 4 cruces patadas y 4 ramos de flores. Fue realizada en 1820 por Bridge y Rundle por encargo del rey Jorge IV de Inglaterra para su coronación. Está realizada con 1.333 diamantes y adornada originalmente con 180 perlas dispuestas en 2 hileras. El diamante central de la cruz delantera es de 4 quilates. Como conmemoración de la creación del relativamente reciente reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el rey Jorge pidió a los joyeros que no incorporasen a la corona las 4 flores de lis y las hizo sustituir por 4 ramos de flores que representan las rosas heráldicas de Inglaterra, el cardo de Escocia y el trébol de Irlanda. En 1953, la reina Isabel II lució la corona en la procesión de su coronación, al igual que lo hiciera la reina Victoria. Nudo de los enamorados de Cambridge o Cambridge Lovers' Knot. Esta pieza de diseño neoclásico con sus 19 perlas colgantes la hizo célebre Diana, princesa de Gales, pero data de 1914 y la reina María la legó a Elizabeth, quien la usó durante los primeros tiempos de su matrimonio. En 1981 la obsequió a su nuera, pero regresó a manos de su majestad luego del divorcio de los príncipes de Gales. Diamantes y zafiros de Jorge VI. Aunque espléndidos, los zafiros no son las piedras más usadas por la reina en atuendos de suave o de noche, los prefiere en broches para trajes de día. La tiara y un brazalete fueron mandada a hacer en 1963 con zafiros adquiridos a la princesa Luisa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Isabel II quiso agregar estas 2 piezas al conjunto de zafiros victorianos que le obsequió su padre, el rey Jorge VI, con ocasión de su boda. Diadema de rubíes hindúes. Esta joya, propiedad de su madre, la recibió Isabel II en herencia luego de la muerte de esta en 2002, por lo que la ha usado muy pocas veces. Originalmente perteneció a la reina Victoria, obsequio de su esposo Alberto y confeccionada por Gerard en 1853. En lugar de los rubíes tenía ópalos, y al ser los diseños florales en una base hindú, muchas veces ha sido referida como la Indian Ruby Tiara o simplemente Indian Tiara. Nizam de Hyderabad. Esta tiara formaba parte de la avalancha de presentes de boda que recibió la entonces princesa Isabel en 1947. Hacía juego con un collar conjunto hecho por Cartier sobre un apropiado diseño de rosas inglesas. Luego de un par de ocasiones que fue vista en público, la reina no lo usó más, solo llevaba el collar. En 2012, Hugh Roberts, en su libro The Queen's Diamonds, ha confirmado que la tiara Nizam fue desmantelada y sus piedras usadas en la Burmese Ruby Tiara. Las rosas de la tiara se convirtieron en 3 broches, 2 pequeños y uno más grande. La tiara Halo de Cartier es una joya Cartier diseñada y montada en 1936 por encargo del entonces duque de York, futuro rey Jorge VI, un regalo para su esposa Isabel. La joya está realizada sobre platino y la componen un total de 739 diamantes talla brillante, más 149 diamantes talla baguette. La tradición manda que la novia sea la que pida prestada una joya a la reina y así lo solicitó Kate a Isabel II. Así que esta tiara sujetó el velo de su vestido de novia creado por Alexander McQueen. La tiara Delhi Durbar, creada para la reina María para ser usada durante la coronación de su esposo como emperador de la India, se tomaron partes de otras joyas de su colección que fueron desmanteladas, sobre todo la tiara Boucheron de bucles.
Esta es quizás la tiara más grande de la colección Windsor. Originalmente tocada con esmeraldas, ha sido alterada varias veces en el curso del tiempo, pero solo ha sido usada un par de veces desde tiempos de la reina María. María la prestó a su nuera Isabel para una gira en Sudáfrica en 1947 y permaneció con la reina madre hasta su muerte en 2002. La duquesa Camila de Cornwalls fue la última en usarla en 2005 durante una visita a Noruega. La tiara Greville o de panal de abeja. Esta pieza, conocida oficialmente como la tiara Greville, tiene una historia curiosa e interesante. Fue propiedad de una dama de la alta sociedad, Margaret Greville, que murió sin descendencia y dejó su cuantiosa herencia a la madre de la actual reina, incluyendo un collar que supuestamente perteneció a María Antonieta. El rey Jorge VI no tenía mucha idea de qué hacer con todo aquello y lo guardó en una caja de seguridad hasta que su mujer decidió desempolvar la tiara, llevarla a Cartier, ampliarla y añadir un diamante de talla marquesa en el centro. La tiara de la flor de lis, tiara de la colección de la reina Victoria Eugenia de España. Fue un presente de bodas de su esposo, el rey Alfonso XIII, en 1906. Fue creada el mismo año por el joyero Ansorena de Madrid, el cual ha sido joyero de la Casa Real desde 1860. El diseño de la tiara exhibe 3 grandes flores de lis, con grandes diamantes redondos engastados en ellas. El metal es platino, lo cual es agradecido por sus portadoras, ya que es uno de los metales preciosos más ligeros que se pueden usar para una tiara. La flor de lis es un símbolo de la casa de Borbón. Victoria Eugenia, o Ena como le decían informalmente, llevó con ella la tiara durante su exilio y la conservó por el resto de sus días. La prestó, sin embargo, a su nuera, la condesa de Barcelona, en algunas ocasiones, la más notoria durante la coronación de Isabel II en 1953. Tras la muerte de la reina Victoria Eugenia y tras la restauración del trono español en 1975, la tiara fue entregada a Sofía, quien sería reina de España al casarse con el nuevo rey Juan Carlos. La tiara ya es considerada símbolo de las reinas de España. Tiara de la emperatriz Josefina. Es una tiara neoclásica de diamantes y esmeraldas que representa volutas y madreselvas, realizada por el joyero imperial francés Pabst en 1804 para la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón. Esta se la heredó a su hijo, Eugenio de Beauharnais, quien a su vez se la regalaría a su hija Amelia al casarse con Pedro I de Brasil. Cuando fallece la emperatriz Amelia del Brasil, en el lecho de muerte dejaría gran parte de sus joyas a su hermana, la reina Josefina de Suecia, que se había trasladado a cuidarla. Posteriormente, el uso de la tiara quedaría reservado para la reina Sonia, esposa del rey Harald de Noruega, convirtiéndose en su tiara favorita. La diadema fue pasando de reina en reina hasta Silvia, quien la ha llevado en varias ceremonias de los premios Nobel y en el enlace matrimonial de su hija, la princesa Victoria, con Daniel Westling. Bueno, espero que esta breve reseña sobre algunas de las diademas y tiaras más famosas y conocidas de la reina Isabel II y otras reinas haya sido de su agrado. Se despide su amigo Tony Miskatonic y les deseo un buen día.